Bueno, hermanos, buenos días. Les pido que me acompañen en oración antes de iniciar la clase de hoy. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino en este momento, Señor, en nuestros corazones y en nuestras mentes. Ahora que entramos en un momento solemne, un momento en que nos acercamos en nuestros rostros a las Escrituras para leerla, para entenderla, Señor, para edificarnos en ella y ver si de alguna manera podemos glorificar mejor tu nombre en el perfeccionamiento de nuestro conocimiento. Te pido, Señor, que pases por alto mis limitaciones y que hagas efectiva tu palabra para todos los que estamos aquí, tanto para mí, que la expondré, como para los oyentes que la recibirán, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz más allá de mis capacidades. Te damos gracias porque nos permites, como siempre, adorar tu nombre con himnos, con oraciones, con la lectura, Señor, y entregamos este momento para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, en los últimos capítulos del estudio que estamos haciendo como resumen del libro completo del Éxodo, vimos cómo el ministerio público de Moisés empezó como mediador entre Dios, el pueblo y Faraón, y cómo empezó de forma violenta. La semana pasada vimos que Moisés exigió de parte de Dios al Faraón que dejase ir al pueblo a adorar a Dios, pero que el Faraón se negó. Y cuando se negó a esta petición pacífica de Moisés, Moisés demostró mediante unas señales, como digo, en principio pacíficas, convirtiendo su vara en serpiente por el poder de Dios, pero esto no bastó para Faraón. Con lo cual se hizo un recuento de las 11 señales, de las primeras 10 de las 11 señales en total que Dios hizo mediante Moisés ante el Faraón, de las cuales la primera fue esta pacífica de la serpiente, pero las siguientes 9 que se vieron formaban parte de las llamadas plagas, de las llamadas 10 plagas que Jehová hizo caer sobre el pueblo egipcio, como castigo por la dureza del corazón de su gobernante, del Faraón. Cuando Faraón no aceptó la petición pacífica de Moisés de dejar ir al pueblo, y tampoco se maravilló porque convirtiera la vara en serpiente, sus magos también lo pudieron hacer, empezaron estas llamadas plagas. Y cada una era, si se puede decir, más perjudicial que la anterior, o al menos más fastidiosa. Vimos estas primeras 9, que la primera fue convertir el agua del río en sangre, y esto afectaba sus recursos. Dice el texto que no podían beber esta agua. La segunda, que las ranas llenaron todos sus dormitorios, sus casas, sus cocinas, sus hornos. Menciona varios lugares el texto, lo cual seguramente también les afectó mucho para llevar sus vidas normales. Probablemente no podrían ni dormir por el ruido de las ranas en sus habitaciones. Los piojos afectaron a personas y animales. Y lo curioso es que hasta acá los hechiceros repetían lo que Moisés hacía, pero en la plaga de los piojos dice la Biblia que esta vez los hechiceros no pudieron hacer nada y que reconocieron que esto era obra de Dios, como se vio la semana pasada. Luego vinieron las moscas, que afectaron fuertemente las condiciones sanitarias del país, de sus alimentos, del ganado, de todo. Luego cuenta el texto que todo el ganado egipcio fue muerto. Claramente esto también era malo para ellos. Y luego que hubo polvo que se pegó al cuerpo de los egipcios y le ocasionó picazón, sarpullidos, úlceras, tanto que hay un detalle interesante en el texto, que esta vez los hechiceros ni siquiera fueron a ver al faraón porque ellos también estaban en su casa llenos de úlceras. Luego viene un granizo pesado y letal que mató a muchas personas, un granizo que venía del cielo. Y Moisés oraba y se calmaba cada una de estas cosas. Luego las langostas que acababan con las plantas. Y por último, de estas primeras nueve plagas, llegó la oscuridad. Y en medio de todo esto, dice el texto, de todas estas plagas, Dios mostró no solo su poder, sino su apoyo al pueblo de Israel. Mostró que estaba con Israel. Porque estas plagas siempre empezaban
por mediación de Moisés, Moisés avisaba que vendría. Y terminaban por mediación de Moisés. Faraón intentaba engañar a Moisés diciéndole, bueno, está bien, ora por nosotros, esta vez sí te dejaremos ir. Y Moisés lo hacía y se detenía. Pero el faraón era endurecido, como ya se sabía que iba a pasar. Recordemos que ya Dios le había advertido a Moisés que cuando intentara pedirle a Faraón que dejara ir al pueblo, el Faraón tendría el corazón endurecido y no iba a caer, no iba a ceder. Y además también mostraba que Dios, que estaba con Moisés, con el pueblo hebreo, porque ninguna de estas plagas tocó al pueblo hebreo. En cada uno de los relatos de las plagas siempre se menciona esto. Y los animales de los hebreos estaban sanos. Y en la casa, por ejemplo, en la oscuridad dice que los egipcios duraron varios días sin verse entre ellos, pero la casa de los hebreos estaba iluminada, etc. Siempre menciona en el relato de cada plaga que los hebreos estaban sanos de cada una de estas cosas, porque el Señor estaba con ellos. Esta plaga de las tinieblas aparentemente había dejado ya cansado al faraón y ahora estaba dispuesto, según él, a dejar que el pueblo adorara a Dios. Y digo según él porque él ya había engañado a Moisés varias veces. Esta vez no nos da tiempo de ver si lo quería engañar o no, sino que Moisés, cuando ve que el faraón lo va a dejar ir, tiene una conversación con el faraón que hace que el faraón nuevamente le diga que no, pero esta vez no como parte de algún engaño, repito, no sabemos si en verdad iba a hacerlo o no, sino porque se sintió ofendido por lo que Moisés le dijo. Y esto lo vemos en Éxodo 10, del 24 al 29. Dice así Éxodo 10, del 24 al 29. Luego de que terminó, de que acabó esta plaga de la oscuridad, ya Faraón estaba cansado, y dice, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Una cosa interesante del relato es que cada vez que él le decía que podían ir a servir, digamos que da un poco más el brazo a torcer. En principio dice, bueno, vayan, pero solo los hombres, no las mujeres y los niños. Y así va, hasta que llega a este punto, bueno, vayan todos, pero dejan el ganado. O sea, como asegurándose de alguna manera de que no se fueran a escapar, pues no va a dejar su ganado. Entonces les dice esto, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, no le dijo que le deje llevar las vacas y todo esto, sino que le dijo en el 25, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. No solo Moisés estaba exigiendo la liberación, o bueno, en este momento no la liberación propiamente, sino que fueran a adorar, sino que ahora le decía a Faraón, además tú me vas a dar animales que yo voy a sacrificar. No solo me vas a dejar ir. Nuestros ganados además irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allí. Entonces, no solo no acepta Moisés las condiciones de Faraón, sino me voy a ir con todo, incluso el ganado, y además tú me vas a dar cosas para sacrificar. Y continúa el 27, pero Jehová endureció el corazón y no quiso dejar de Faraón y no quiso dejarlos ir. Obviamente Faraón debió haber tomado estas peticiones de Moisés como una ofensa. Él de alguna manera estaba negociando con alguien que no era nadie, pero bueno, que había demostrado venir de parte de Dios. Y nadie le exige todas estas cosas, por lo que su corazón es endurecido y no los dejó ir. El 28 dice, y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Entonces, ante el Faraón, esta petición fue un descaro por parte de Moisés, y ahora no solo endureció su corazón, sino que lo amenazó de muerte. El Faraón le dijo a Moisés que si lo volvía a ver, moriría, y Moisés estuvo de acuerdo, dijo, bueno, bien has dicho, no nos volveremos a ver. Sin embargo, antes de irse sucedieron algunas cosas. A partir de estos eventos, de esta última negociación que hace Moisés con Faraón, porque estaba negociando, en este momento Moisés todavía estaba tratando de que Faraón accediera pacíficamente.
se nos menciona luego de estos eventos que Dios informa a Moisés de la última plaga, la cual sería la que haría salir finalmente a Israel de Egipto. Hoy veremos resumidamente los capítulos del 11 al 14, a través de los siguientes 4 eventos que se desarrollan en estos capítulos. En primer lugar, el evento de la información de la última plaga. En segundo lugar, la Pascua, la instauración de la Pascua. En tercer lugar, la liberación del pueblo. Y en cuarto lugar, el comienzo del éxodo de Israel. Y esto lo veremos en el siguiente esquema, en las siguientes porciones de estos capítulos. En el capítulo 11, del 1 al 10, vemos el anuncio de la última plaga, la muerte de los primogénitos. En el capítulo 12, del 1 al 28, vemos la Pascua, la instauración de la ceremonia de la Pascua. En el mismo 12, del 29 al 36, vemos cómo se ejecuta esta última plaga, cómo los primogénitos efectivamente mueren y cómo el pueblo será liberado. En el capítulo 13, del 1 al 22, se da una orden al pueblo de consagrar a los primogénitos y vemos los primeros momentos del pueblo de Israel en el desierto tras ser liberados. Y en la última porción, en el 14, del 1 al 31, vemos que el pueblo cruza el Mar Rojo. Y allí termina, digamos, no solo el estudio, sino la interacción que el pueblo tiene con Egipto. Después de cruzar el Mar Rojo, definitivamente escaparon de la opresión de Egipto. Entonces lo primero que vamos a leer es el anuncio de esta plaga, de esta última plaga, de las 11 señales que, les recuerdo, la primera señal no es propiamente conocida como una plaga, pero fueron 11 señales que se le hicieron a Faraón. Convertir el bastón en serpiente, luego 9 plagas hasta las tinieblas y por último una plaga que es la muerte de los primogénitos, que está en Éxodo 11 del 1 al 10. Éxodo 11 del 1 al 10. Leo para ustedes. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo tu pueblo, y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Ojo, esto no lo está diciendo al pueblo, esto se lo está diciendo a Faraón. Este fue, luego de que Faraón le dice: si te vuelvo a ver te mato, Moisés dice: bueno, está bien. Dios le habla a Moisés y Moisés le dice estas cosas antes de irse, para ponerle la cereza al pastel, para llenar más de ira al Faraón. Luego dice: y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Ya esta es la última interacción directa que Moisés tiene con Faraón. Dios le da un ultimátum, es la última plaga. Y le garantiza a Moisés, por cierto, que será efectiva. No solo los dejará ir a adorar, sino que le asegura, hasta los echará. No va a querer que estén más allí. Sin embargo, en el 9 dice: y Jehová dijo a Moisés: Faraón nos oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Faraón, ante esta amenaza, sin embargo, no hizo nada, no les dijo que se fuera. Permaneció necio. En el 10 dice: y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, refiriéndose a todo lo que había pasado hasta ahora. En un resumen, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera del país.
Ahora, esta es sin ninguna duda la plaga más terrible. Había muerto el ganado, algunas personas habían muerto por el granizo, las úlceras habían sido molestas, habían sido afectadas de muchas formas, pero ahora no solo tocarían relativamente sus posesiones o quedarían más o menos desprovistos a causa del granizo, porque incluso se cuenta en el relato que cuando Moisés les cuenta lo del granizo, algunos temieron, algunos incluso egipcios temieron, hicieron caso y mandaron a sus siervos y a sus animales a dormir bajo techo. Y otros no, los que no, pues murieron sus bestias, sus animales y sus siervos. Pero hubo gente que se salvó, que al oír esta advertencia se salvó. Pero ahora no sería así, ahora no solo caería sobre todo, sino que caería sobre lo más preciado que alguien puede tener, sobre sus hijos. Ya Dios había afectado de muchas maneras la vida de los egipcios, pero ahora amaneció con la muerte de los hijos y además los primogénitos, que es algo muy importante para estas culturas antiguas. Y además añadió un detalle que no era menor. En la amenaza o en la advertencia que Moisés le hace a Faraón sobre esto, agrega el detalle de que incluso el hijo del Faraón moriría. Este hombre, que pretendía ser intocable, que hasta ahora había salido más o menos bien porque probablemente por los beneficios de su puesto, todas estas molestas plagas a él no le afectaron directamente. Sí, claro, tiene que mantener al pueblo contento y todo eso, pero había salido bien librado de ellas. Ahora aún el hijo de este hombre aparentemente intocable moriría. Él amenazó a Moisés de muerte y Moisés le dijo que todos los primogénitos, incluso su hijo, morirían. Y con razón esta es la última plaga de todas, pues era el golpe final a la arrogancia del faraón. Esto no podía replicarlo nadie, esto no podía evitarlo nadie. Entonces, este momento además no iba a ser solamente lo que detonaría la liberación de Israel, sino que iba a ser un momento que Israel siempre recordaría. Y esto lo veremos en el estudio de Éxodo. Siempre recordarían, y en Deuteronomio también se ve, siempre recordarían cómo Dios liberó al pueblo de Israel de mano de sus captores. Es inevitable, al ver esta plaga tan terrible, recordar las palabras del autor de Hebreos. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Estos hombres tenían su confianza en muchas cosas, los egipcios quiero decir. Faraón probablemente en su posición siempre había sido venerado, siempre había sido servido desde que nació, con toda probabilidad. Los egipcios en general se sentían una nación bastante poderosa, seguro pensaban que eran los mejores ciudadanos del mundo, y servían a sus dioses falsos, no solo falsos porque sus dioses no merecen el estatus de un dios, sino falsos en todo sentido, inexistentes, dioses que no los oían porque no existen. Pero ahora se habían encontrado con Dios, como la Biblia suele llamarlo muchas veces, con el Dios vivo. Este detalle de que es un Dios vivo y de que es horrendo caer en sus manos es importante porque los otros dioses no existen, son dioses muertos, para seguir con la analogía. Pero Dios vivo, este Dios vivo, si existe, y los egipcios seguro tuvieron claro, después de todo esto, que existe, entonces es justo. Y si es justo, hace juicio. Y qué tan horrendo es caer en el juicio del creador del universo. No es juicio humano. Entonces, por estas razones, este evento sería tan terrible para ambos pueblos. Para uno, mostrando el poder de su Dios y temiéndole, porque sabe que es un Dios justo, y para otros, recibiendo todo el castigo de Dios y que no podían evitar, no tenían opción ya. Ahora, al ser el preámbulo, este evento, esta plaga que se anuncia, este momento solo se anunció, es el preámbulo de la liberación. Esta plaga se le dedica un poco más de tiempo que a las otras plagas. Las otras plagas, por lo general, se anunciaban y se ejecutaban. Moisés decía, va a pasar esto y pasaba. Faraón pedía intercesión, intercedía y se iba a la plaga. Obviamente en esta plaga ya no hay intercesión, no, la plaga es la muerte, ya, no los van a revivir. Pero en el texto a esta se le da bastante más explicación, se amplía mucho más, porque en este caso
Con la plaga ahora se introduciría un nuevo rito, una nueva celebración en el pueblo de Israel, o digamos su primera celebración, que conocemos hoy como la Pascua. Y además, cuando Dios instaura la Pascua, también instruye a su pueblo en ciertas medidas que tenían que tomar para que cuando pasara la plaga de los primogénitos, sus hijos salieran ilesos. Una cosa también particular de esta plaga, no solo no se puede deshacer, no solo va a ser la última, sino que ahora se le demanda algún tipo de confianza al pueblo. En general el pueblo no era afectado por las plagas y el pueblo no hacía nada. Ahora Dios les va a pedir que hagan algo, que confíen en Él, que obedezcan, y si obedecen pues saldrán ilesos de esta plaga. Ahora se les demandaba a Israel confianza en el Señor para que pudieran ser preservados de la muerte de los primogénitos. Entonces, en este contexto se introduce el rito o la celebración conocida como la Pascua. Y esto transcurre en el capítulo 12, del 1 al 28. En esta porción, en Éxodo 12, del 1 al 28, Dios instruye al pueblo en el rito conocido como la Pascua, el cual, entre otras cosas que pueden leer y pueden estudiar en sus casas, incluía el sacrificio de un cordero, del cual usarían su sangre. Como les dije, Dios le iba a dar medidas para guardarse. Usarían la sangre de este cordero del sacrificio para pintar los dinteles de las puertas, y mediante esa señal de obediencia serían preservados de la muerte. Luego de recibir todas las instrucciones con respecto a la Pascua, que tenían que sacrificar un cordero por familia, no podían dejar nada sobrante, no podían cocinarlo en agua, sino que tenía que ser al fuego. Si la familia no podía comerse el cordero, entonces tenían que hacerlo con su vecino y calcular más o menos el tamaño del cordero según lo que comía cada hombre de la familia, etcétera. Da muchas instrucciones con respecto de lo que se tiene que hacer en la Pascua. Y luego de eso se nos narra que Moisés prepara al pueblo para el evento, no de la Pascua propiamente, sino el evento de la muerte de los primogénitos. Y esto lo vemos en Éxodo 12, del 21 al 28. Esto sí lo leeremos. Éxodo 12, del 21 al 28 dice así: Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestras hijas para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren, y esto es una parte importante del rito, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado. Entonces, hermanos, vemos que hay una parte también pedagógica para el pueblo de Israel sobre esto. Moisés no les instruye solamente sobre lo que tienen que hacer para que sus hijos no murieran. Y esto es importante, tienen que hacer algo, como les mencioné, porque tienen que manifestar fidelidad a Dios, confianza en Dios. Sino que les dice que esto lo harán siempre. Y cuando sus hijos le pregunten, o podríamos decir también, lo harán siempre para que sus hijos le pregunten, porque es normal que los hijos pregunten a sus padres por qué hacen lo que hacen. Y esto lo iba a utilizar Dios como herramienta pedagógica para recordarle al pueblo no solo la liberación, sino que aquí en esta porción sobre lo que le responderán a sus hijos, Moisés deja evidente algo que es crucial en toda la narrativa de la historia de la redención. Dice: vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Dios. Es la víctima de la Pascua de Jehová.
Dios salió en ese momento a ejecutar juicio. Y en toda casa debía haber una víctima. Esto es figurativo, esto no es tanto lo que pasó en el momento, sino lo que significa este momento. En toda casa había una víctima, era necesario derramar sangre. Allí donde se derramaba la sangre y se pintaba la puerta, Dios no pasaría porque ya había habido un derramamiento de sangre. ¿Entienden por qué dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Esto prefigura, por supuesto, de forma borrosa para ellos, pero de forma clara para nosotros, a la obra de Cristo. Este Cordero de Dios quita el pecado del mundo, no porque mi casa, mi corazón, sea mejor que el corazón de quien no cree, sino porque Dios se acerca a mí y, figurativamente hablando, ve los dinteles, los postes de mi corazón pintados con la sangre de Cristo, quien es la víctima en mi lugar. Los corderos estos eran víctima en lugar de sus hijos. Cristo es víctima en lugar de mí, en lugar de ti, en lugar de su pueblo, en lugar de todo aquel que cree, es víctima. Esto no era solo un evento terrible que causa temor, seguramente no solo a los egipcios, sino a todos, porque somos seres humanos y seguro cualquiera que vea a otro perder su hijo también sufre con el otro, aún sabiendo que Dios tiene control de todo. Esto era un evento traumático, pero este evento traumático recordaría para siempre otro evento traumático que sucedería, en el que un inocente sería puesto por víctima en lugar del culpable. Esto estaba pasando acá, en este momento con un cordero. Con los egipcios, mucho más fuerte, perdían a sus hijos. Luego de que se dan todas estas instrucciones sobre la Pascua y de cómo salir librados, es que se nos cuenta ya la ejecución de la Pascua, como la ejecución de la plaga, cómo la muerte llega a los egipcios y nos cuentan cómo son liberados los israelitas. Esto está en Éxodo 12 del 29 al 36. Dice así: y aconteció a la medianoche, Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme a mí también. Y los egipcios apuraban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. De la forma más dramática, el faraón no solo dejó ir al pueblo, sino que fueron enriquecidos con las pertenencias de los egipcios. Y así Dios cumplió la promesa hecha a Abraham hace tanto tiempo. Dice Éxodo 12, del 40 al 42, como una especie de final de esto, para mostrar cómo fueron liberados. Éxodo 12, 40 al 42. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Todas las huestes no fueron uno a uno, no se escaparon en lo oculto, sino que se fueron frente a todos. De esta manera, por mano poderosa, concluye finalmente la esclavitud de Israel. No por armas,
sino por prodigios de un Dios invencible. Este pueblo se va como si hubiera saqueado a Egipto. No lo saqueó, ellos le dieron lo suyo. Como si hubieran ganado una guerra, pero sin necesidad de hombres fuertes y armas poderosas, simplemente por la compañía del Señor. Ahora, esto era importante, estaban cumpliéndose promesas aquí hechas en el pasado con Abraham. Pero lo más importante no era lo que sucedía aquí, sino lo que esto significaba. Vemos que hay, y esto no son analogías inapropiadas, sino cosas claras del texto. Vemos que hay un inocente figurativo, este cordero, que era la víctima por la cual los de la casa no morirían, que representa a Cristo. Y vemos que estos son liberados, no uno a uno, no en lo oculto, sino todas las huestes, todo el pueblo de Dios sería liberado. Y sus enemigos humillados y derrotados, como pasa con su pueblo ahora, su pueblo espiritual, la Israel del cielo, que somos nosotros los que creemos el Señor, contra todo pronóstico de estos nosotros, pobres hombres, pecadores, débiles, mortales, enfermos, nos hará vivir eternamente en salud, en felicidad, en gozo. Ahora, el texto este de la muerte de los primogénitos nos dice algo que seguramente es claro, seguramente es obvio, sin embargo, no lo resalta. En el verso 30 del 12 dice, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipcio. Esto quiere decir, hubo dolor, llanto, hubo lamento en todo Egipto. ¿Por qué? No había ninguna casa donde no hubiera un muerto. Por allá en Apocalipsis, en sus visiones, el apóstol Juan cuenta que en aquel día, en el día del juicio, aquellos que no murieron en Cristo, aquellos que no aceptaron a Cristo, aquellos que no fueron como los israelitas, guardados por el sacrificio de Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo, le dirán a los montes, caigan sobre nosotros. Habrá clamor. También dice que en aquel entonces, dice el Señor, por cierto, habrá o será el llanto y el crujir de dientes. De muchas formas, este evento histórico nos muestra aquel evento escatológico, apocalíptico, aquel evento final, en donde hay un pueblo que es salvado mediante un sacrificio de sangre, pero donde hay también un grupo de personas con gran clamor y sufrimiento. Ahora tengan en cuenta algo. El clamor y el sufrimiento del fin de los tiempos es peor que el de los egipcios. Porque estos egipcios que estaban vivos, sufriendo pero vivos, tuvieron oportunidad, no sé qué pasó con ellos, no nos dice, pero tuvieron oportunidad en sus vidas de, habiendo conocido a este Jehová poderoso que libertó a Israel, de convertirse a Jehová y de salvar sus almas para siempre. Pero en el día del Señor, como lo llama la Biblia, en el día final, en su venida, ya no habrá tal oportunidad. Luego esto, para continuar el relato, en el 13, en todo el 13, del 1 al 21, vemos que se introduce una orden de parte del Señor de consagrar a los primogénitos y vemos los primeros momentos del pueblo en el desierto, los primeros momentos de la liberación del pueblo. Es decir, el inicio de aquello que da nombre a este libro, el inicio del Éxodo. Desde el verso 1 hasta el 16, Dios, del capítulo 13, Dios les da instrucciones de consagrar de ahora en adelante a todo primogénito humano y animal para Él. Y esto es como un recordatorio de que Él salvó a los primogénitos. Así como Él salvó a los primogénitos, el pueblo ahora le entregaría a los primogénitos. Además, también esto iba a servir como una herramienta de enseñanza para los niños de Israel, ya que establece algunos ritos sobre los animales y la comida, y dice lo siguiente, que cuando, y se parece a lo anterior, que cuando tu hijo te pregunte, ¿por qué haces esto?, le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre.
Yo les decía que esto iba a ser formativo, constante, permanente en la memoria de este pueblo, porque era algo importante. Se estaba dando lugar no solo al inicio de la entrada a la tierra prometida, porque poco después de esto, apenas unos pocos años en comparación con los 430 años que tuvieron en esclavitud, poco después de esto recibirían la tierra. No solo eso, sino que este pueblo apenas estaba conociendo de forma cercana como pueblo a su Dios. Recordamos que antes se había comunicado con ciertos hombres, había tenido relación Dios con parte de su descendencia. Ahora este pueblo se había multiplicado mucho, ya era una nación y estaban conociendo a Dios por primera vez de forma tan cercana. Incluso recordamos que es el primer momento en las Escrituras que se nos menciona el nombre de Dios, en el encuentro que Dios tiene con Moisés en la aparición de la zarza. Entonces esto es un principio familiar de la familia muy importante que debemos atesorar hoy. La instrucción temprana de nuestros hijos en el hogar, en las maravillas del Señor. No solo en esto que hizo en Israel, sino en lo que ha hecho hoy para todo el mundo. Como diría Pablo, no, ya no hay judío ni griego, sino que en Cristo todos somos una misma nación. Y estas mismas cosas, no como fantasía, no como un manual moral útil, porque muchas personas incrédulas dicen, bueno, yo sí no tengo problema con enseñarle a mi hijo la Biblia porque es bonito, porque enseña el amor, enseña preocuparse por el prójimo, enseña cosas que son útiles para el desarrollo de una sociedad. No, sino enseñarle a nuestros hijos como lo que es, como Dios habiendo irrumpido en la historia de la humanidad para salvar a aquellos que por sí mismos no podían salvarse, para salvarnos a nosotros. Entonces, para hacer la analogía, cada vez que nosotros leamos la Biblia, cada vez que vamos a la iglesia, y nuestros hijos no pregunten, papá, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por qué cada domingo tengo que levantarme temprano e ir a la iglesia? ¿Por qué canta? ¿Quién es Jesús? Entonces yo pueda decirle, hubo un hombre, quien es Dios, que se encarnó, que vivió perfectamente y se sacrificó por todo aquel que cree en él. De esta misma forma en que Israel le recordaría por generación y generación y generación a sus hijos las maravillas de Dios, nosotros debemos recordar a nuestros hijos. Porque yo les digo algo, hermanos, lo que Dios hizo con Israel en ese momento puede que sea más pomposo, más llamativo que lo que cada uno recibió al momento de creer. Pero no es más grande. Lo que Dios hizo con nosotros es más grande que todas las maravillas juntas que ustedes puedan ver en las Escrituras. Más grande que la muerte de los primogénitos, que las plagas, que la resurrección de Lázaro, no sé, las maravillas que se imaginen, que las que más les sorprendan, Jesús diciéndole al mar y a la tormenta que se calmen. Lo que Dios hizo con nosotros es que de un ser muerto en sus delitos y pecados, condenado, nos purificó, nos limpió, nos salvó y nos da vida eterna. Luego, a partir del mismo capítulo 13, del 17 al 22, nos cuentan los primeros pasos de Israel al ser liberados. Nos dice que Israel se va de Egipto con los huesos de José, siervo del Señor, como había prometido. José ya había dicho a su descendencia que cuando se fueran, que no se preocuparan, algún día se iban a ir de ahí y se llevarían a sus huesos. Y se nos cuenta algo importante, que Dios en su providencia no se apartaba del pueblo ni de día ni de noche. Cuenta el texto en esa porción del 17 al 22, que de día los guiaba en columna de nube y de noche los guiaba en columna de fuego, para que pudieran caminar en todo momento y para que en todo momento pudieran estar resguardados. Y bien, siendo así, en el 14 se introduce este momento tan famoso, que es cuando el pueblo cruza el Mar Rojo. En el último intento de maldad del faraón, salió a perseguir al pueblo de Israel por el desierto con su fuerza militar. El pueblo estaba acorralado por un lado del agua, que era muy profunda para poder cruzar con todas las cosas que llevaban, y por otro lado estaban los soldados, estaba Faraón, estaban siendo perseguidos por los egipcios. El relato muestra cómo en cierto momento de la persecución ellos iban avanzando
Dios hizo incluso muchas cosas para retrasar a los egipcios. Les dio tinieblas, etc. El pueblo podía avanzar a toda hora porque estaban con la columna de fuego. Pero en cierta parte del trayecto, los israelitas sintieron temor y muchos desconfiaron otra vez del Señor. Y como suele suceder siempre, se quejaron, al punto de reclamarle a Moisés con bastante ironía. Por cierto, en el verso 11 del capítulo 14, dice así: y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto? ¿No había cementerios en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Se quejaron de aquello que era el cumplimiento de lo que habían estado esperando por más de 400 años. Porque aún viendo todo lo que Dios había hecho, pensaban que iban a morir allí. Pensaban que Dios no era poderoso, o que no quería, o que no podía salvarlos de lo que les estaba pasando. Porque así es el hombre. Pero, y esto también es reconfortante, no nos enfoquemos tanto en la maldad del hombre, porque la conocemos bien, la tenemos nosotros mismos. No hay que presentárnosla demasiado. Pero es importante porque a pesar de todo lo que Dios había hecho en Egipto, estos hombres dudaban y Dios tenía todo el derecho de sentirse indignado con ellos. Sin embargo, el hombre es fiel, pero Dios es infiel, pero Dios es fiel. El hombre se quejó, pero Dios no cambió su plan. Dios no se resignó, no se arrepintió de haberlo salvado. Y se nos cuenta ya para terminar en la última porción, que Dios guardó de los egipcios al pueblo, haciéndolos llegar al Mar Rojo, y viéndose en esa situación insalvable, ya tenían el mar enfrente y los egipcios atrás, sucede aquel evento de milagroso en el que cruzan el mar. Y esto pasa en Éxodo 14, del 26 al 31. Dice así, Éxodo 14, del 26 al 31. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, porque ya había abierto Dios el mar y ellos estaban pasando, y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió, este mar que había sido partido, se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios, los dejó hundidos en el agua, mientras el pueblo avanzaba por tierra seca. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y a los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos en la orilla, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo se alegró. Dice, y el pueblo temió a Jehová. Porque resulta que a veces Dios nos es tan cercano, tan amoroso, tan amigo, como dice Cristo. Nosotros somos amigos de Cristo, que nos olvidamos que Dios también nos es tan superior, que es digno de temor, de reverencia, de respeto. El pueblo temió a Jehová. No solo temió, sino que creyeron a Jehová y a su siervo Moisés. Así termina entonces la opresión de los egipcios sobre Israel. Y así se cumplió una parte importante del pacto hecho con Abraham, de que sería su pueblo esclavizado y luego liberado, y luego recibiría la tierra prometida. Ya se había cumplido la liberación. De esta manera se hizo el poder de Dios evidente ante los paganos y ante su pueblo. Pero además, en medio de todo, se dejó el rito de la Pascua, un rito además inclusivo, que tenía todo lo que ya mencionamos, que prefiguraba de todas estas maneras hermosas la obra de Cristo, pero de que además también prefiguraba el alcance de la obra de Cristo. Este rito era inclusivo. Él decía, Dios les dijo, si cualquier extranjero quiere participar con ustedes, bueno, hágase parte del pueblo, circuncídese, etc. Cualquiera puede participar, todo aquel que quiera, todo aquel que se acerque y cumpla, se acerque y se circuncide en este caso, podía participar. Y asimismo, todos pueden participar del Cordero Pascual definitivo de Cristo Jesús. Basta acercarse a la mesa, decir sí, creo, y podemos comer con Él, ser salvados con Él
y ser guardados por su sangre de la ira venidera. Cualquiera puede hacerlo. Oremos, hermanos, y si hay preguntas o aportes, luego de la oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra, te damos gracias por los portentos que haces, pero más te damos gracias porque aunque esto puede ser maravilloso a nuestras mentes, a la lectura, Señor, lo que hiciste en nuestros corazones es mucho más maravilloso. Te damos gracias porque nuestros corazones destruidos, tú has hecho corazones de carne, que te amen, Señor. De nuestras almas muertas, Señor, nos has vivificado para vida eterna, no solo vida temporal. Porque nos amas, Señor, a pesar de nuestra debilidad y a pesar de la enemistad que teníamos contigo, Señor. Porque siendo objeto de tu juicio justo, nos salvaste, interponiendo entre tu ira y nosotros a tu Hijo Cristo como sustituto. Gracias, Señor, por la liberación que has obrado en nuestras almas, porque es más grande que cualquier liberación nacional. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Preguntas o aportes? Muy buenos días, amada iglesia. Pues sí, un aporte con respecto a toda la enseñanza, y agradecemos al Señor porque ha sido clara y ha sido pues de gran edificación para la iglesia. Quiero agradecer primeramente porque nos llevas a darnos cuenta de la importancia que tiene el Antiguo Testamento en general para poder entender todo el Nuevo Testamento y en especial la escatología que se nos enseña en el libro de Apocalipsis, con ese paralelismo que haces. Y esto nos lleva a darnos cuenta de que el error grande que se comete de muchos que no quieren estudiar el Antiguo Testamento y se basan solo en el Nuevo, y no entienden muy bien el Nuevo por no haber comprendido lo que el Señor hizo y lo que se nos enseña en todo el Antiguo Testamento. Además, me lleva a comprender una vez más cómo el pueblo que no conocía al Señor, pues está siendo edificado y está siendo enseñado sobre quién es Dios, como muy bien lo decías. Y este pueblo que, pues, por primera vez está recibiendo mandatos de cómo adorar al Señor. El Señor está estableciendo cómo debe ser adorado al momento de que les enseña que van a ser ya realmente liberados de la esclavitud en la que se encuentran. Les está prometiendo esa libertad, pero les está edificando a que deben adorarlo en la fiesta de la Pascua, y está estableciendo el mismo Señor cómo es la adoración. Y aquí vemos una muestra clara del principio regulador. No van a adorar como ustedes quieran, sino como Dios ha establecido. Van a hacer esto así, esto acá. Van a escoger un cordero de esta manera, que sabemos que es una sombra de lo que Cristo sería como cordero redentor, que también lo explicaste muy bien. Pero vemos aquí en esta enseñanza cómo debían adorar y agradecer al Señor de la manera en que Dios había establecido. No agradecer como yo quiera, sino agradecer como Dios ha establecido que debo agradecer. Adorarlo como Él ha establecido que debo adorarlo. Eso hasta el sol de hoy sigue vigente. Y aunque sabemos que es un libro histórico, aunque sabemos que nos están narrando una historia, tiene una aplicación para nosotros. Se aplica claramente a nosotros en cómo adoramos y cómo servimos al Señor. Cómo nuestro corazón debe estar agradecido al Señor por todas sus maravillas hechas, para que nosotros hoy podamos disfrutar del privilegio de ser hijos. Entonces, cuando lo miramos desde ahí, desde ese punto de vista, vamos a comprender incluso todo el contexto de lo que se estaba viviendo en ese momento y cómo lo vamos a aplicar realmente
a nuestras vidas y no tomarlo solo de como hacen la mayoría de carismáticos, así como Dios libertó y te va a libertar y tú vas a ser libre. Y no hablan de una liberación sino económica, una liberación que no va de acuerdo a lo que realmente está haciendo Dios con este pueblo y que ha hecho con nosotros. Entonces recordemos que al estudiar la Biblia debemos mirar siempre cómo el Señor es glorificado a través de todos los hechos ocurridos y cómo podemos nosotros glorificarlo. Ese es el aporte que quería agregar a la hermosa enseñanza que hemos recibido hoy. ¿Algún aporte o pregunta? Pastor, hermana Verónica y hermano Heriberto. Buenos días a todos, hermanos, bendiciones en Buenos el días. Señor. Una pregunta. La pregunta es la siguiente. Usted sabe que los dinteles se fueron pues pintados para que el pueblo de Israel no hubiera muerte, ¿cierto? No hubiera muerte. La Biblia relata que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés y que la salvación es por fe. Pero si vemos la salvación de ahora es los dinteles, o sea, la sangre derramada de Cristo en la cruz, ¿cómo se hace? O sea, esa sangre también cubre los primeros patriarcas antes de que se hiciera la Pascua, cuando reina la muerte desde Adán hasta Moisés. Porque mire que nosotros somos salvados ya porque Cristo nos da la sangre. Sí. Pero y ellos también por la medio de la sangre de Cristo hacen un solo sacrificio para toda la humanidad, ¿o son dos salvaciones totalmente diferentes? El escritor bíblico del Nuevo Testamento que más se dedica a este tema, cómo alguien es salvado, que se conoce en la teología como la justificación, es Pablo. Y Pablo le hace una pregunta a los judíos que pudieran leerlo. ¿Cómo fue justificado Abraham? Por fe. ¿Por qué dice eso? ¿Cómo fue justificado? Bueno, porque en el Antiguo Testamento dice, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Es decir, en este momento, en esa parte del relato, y Abraham creyó y le fue contado por justicia, traduciéndolo es como si nos estuvieran diciendo, hija, Abraham creyó y esto lo hizo aceptado delante del Señor. Recordemos que la obra de Cristo, aunque se da en el tiempo y tiene un efecto en el tiempo, tiene un efecto también en el futuro, ¿cierto? O sea, un efecto hacia adelante. Y un efecto en un grupo específico de personas. Sabemos también que para Dios no es un misterio quiénes se salvarán. Entonces fíjese que según esa misma lógica, tampoco es raro que tenga un efecto hacia atrás, un efecto retroactivo. El Señor cuando provee a su pueblo, cuando nos ha provisto a nosotros de salvación, lo hizo para todo aquel que cree en Dios, según la medida de lo que puede demandarse. El pueblo de Israel estaba con Dios y creía en Dios, y aquellos que en verdad creían en Dios, aquellos que en verdad, como Abraham, tenían fe, se les contaba por justicia. Que ellos podían o no entender de dónde provenía esta justicia, claro, estaba en otro contexto. Sabemos nosotros hoy que es la justicia imputada de Cristo. Pero de la misma justicia que se me ha dado a mí para ser justificado, para ser salvado, es la que se le dio a Abraham, a Moisés y a todos aquellos que vivieron antes de Cristo, porque nosotros recordamos y creemos. Ellos esperaban y creían, pero ambos creemos. No. La parte de no, los que creyeron antes de Noé, los que fueron salvos. De la... De pronto, bendiciones, hermanos. ¿Recuerdas la rebelión de Coré? Cierto. Ellos estaban dentro de lo que por la protección de la sangre de los dinteles fue salvo esa noche. Sí. Pero ¿qué pasó luego con ellos? Se rebelaron contra Moisés, ¿cierto? Es decir que, para de pronto ponerlo en un contexto mucho más fácil de entender, no todos los que fueron salvos esa noche del ángel de la muerte
porque en el poste de de sus puertas estaba manchada con la sangre del cordero, fueron salvos realmente espiritualmente hablando. Es lo que apuntaba el hermano Vincent. Recuerda que todo eso iba a simbolizar y a tipificar algo mayor, algo superior. Cuando tú hablas de que reinó la muerte, obviamente en el Antiguo Testamento, es para que Pablo lo que busca es precisamente lo que te dice Vincent, esclarecer de que la salvación únicamente se puede dar por medio de Jesucristo. Es decir, se hace retrospectiva por medio de la fe, porque ellos en algún momento esperaron y confiaron en la promesa, aunque no la vieron. Y cuando habla puntualmente de que reinó el pecado, también hacía énfasis en la importancia de la ley, porque para el pueblo judío solamente la ley escrita dada en piedras era la causa justa suficiente judicial para enjuiciar de pecado. Pero ¿qué pasó entonces cuando esa ley no fue dada en piedras? Es la respuesta de Pablo. ¿Qué pasó? Si antes no fue dado esos mandamientos en piedra, ¿qué pasó con las personas que estaban antes de eso? Pablo esclarece, creo que en Romanos es muy claro en esclarecerlo, donde pues nos enseña de que antes de que esa ley fuese dada de manera escrita en tablas de piedra, fue dada de manera natural en el hombre y la conciencia pues nos ratifica si somos culpables o no. Entonces yo creo que apunta a esas dos cosas. Obviamente a respaldar y a fortalecer el concepto de pecado, porque recuerda, si no existiera ley, pues no existiera pecado, puesto que el pecado es transgresión de la ley. Eso es lo que Pablo apuntaba para... No sé si fui claro allí, hermanita. Sí, el punto es que en las Escrituras todos son, en el mundo, todos somos los salvos por fe. Desde Adán, Set, Noé y quien sea, por fe. ¿Por fe en quién? En Dios. Esa es la única forma de salvación. Ahora, por fe adecuada. ¿Adecuada cómo? Al momento, a la revelación que se tiene. Ellos tenían una fe adecuada a su revelación, cada vez más completa, y nosotros tenemos una fe adecuada a la revelación de hoy. Pero el medio por el cual se ejecuta en nuestros corazones fue la obra de Cristo. O sea, la forma en que se ganó esa salvación fue la obra de Cristo. Ya como última intervención, pastor. Siempre ha sido por fe. Hasta ahí vamos bien. Después viene la Pascua, que es primero la salvación del pueblo, Noé, los 8 que se salvaron cuando el mundo fue pues cubierto con agua totalmente. Luego viene la parte de los dinteles, que es la sangre esparcida para que el pueblo no viera muerte. Y a nosotros se nos agrega como que todo el complemento anterior, por agua, por dintel y por fe. Son los tres elementos que al final nosotros tenemos esa parte completa, ¿cierto? Que la salvación nunca ha sido por obras. O sea, la salvación nunca ha sido por esos ritos. Esos ritos formaban parte de la piedad, como forma parte de nuestra piedad tomar la cena del Señor, como forma parte de la piedad bautizarnos, como forma parte de la piedad venir a la iglesia. Son todas cosas buenas y que hay que hacer. O sea, son nuestros deberes añadidos, pero añadidos por nuestra condición, ¿de qué? De cristianos. Por eso, ese es por fe, no por obras que nosotros hagamos, sino que a nosotros se nos da ya como que más todo bien completo, ya como es lo que dice Pablo, que ya tenemos un panorámico totalmente completo. Sí, porque ya tenemos toda la revelación. Más bien, para expresarlo mejor, ellos tenían una forma de relacionarse con Dios y nosotros otra. Exactamente. Ellos adoraban a Dios de una manera, ajustada a su tiempo, y nosotros de otra, ajustada a lo que Cristo reveló. Y lo que el pastor dijo, que fíjese que lo que pasó es que todos los que estaban y vieron el dintel, no todos fueron salvos. Claro. En el caso de los 8 que se salvaron, mire lo que pasó con Can. Can pecó contra su papá y Canaán vio la maldición, y Canaán fue destruido cuando el pueblo de Israel. Sí. Hermano Ariel. Gracias, hermano Vincent. Primero que todo, quiero agradecerle por su buena exposición, que es de mucho beneficio para toda la iglesia. Tengo una preguntita en el capítulo 12
versículo 42, nos dice, es noche de guardar para Jehová, por haber sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Hay formas de saber cómo nosotros pasarla a nuestro tiempo esta noche. No, es una prescripción nacional. Ahora, hay un principio de que nosotros guardamos toda nuestra vida al Señor, pero una forma importante del Nuevo Testamento de manifestar qué es lo que debe hacer el cristiano, de diferente de lo que debe hacer el cristiano o el creyente antes de Cristo, es sencillo, que el Nuevo Testamento no pierde el tiempo en decir esto ya no, esto ya no, esto ya no, sino simplemente en decir esto y esto, bautismo y cena. Entonces, bueno, bautismo, cena, congregarse el domingo, digamos que son las tres cosas específicas, básicas, que el pueblo de Cristo debe hacer. ¿Por qué? Porque todas estas cosas, y algo vimos en la clase, después seguiremos viendo todas las demás leyes y cómo se relacionan con Cristo, todas estas cosas eran sombra, dado que ya la imagen, Cristo, que proyecta la sombra, ya vino, ya no son necesarias. Y esto forma parte de las leyes llamadas ceremoniales de Israel, que mueren con Israel. Acabado Israel, nosotros no es que no recordemos ya la liberación, sino que ya el evento que recordamos, y fíjese cómo esto es reemplazado, no es la liberación propiamente. La liberación la estudiamos como algo útil para conocer la obra del Señor y para conocer mejor a Cristo, pero nuestra Pascua, que reemplazó a esa Pascua, que es precisamente la ceremonia de la que está hablando, es la cena del Señor. Y de esa forma la guardamos. ¿Por qué? Aquel cordero pascual era sacrificado y era comido, y ahora Cristo es de una forma metafórica y figurativa comido. Él dice, no, el que coma y beba. Fíjese que pasa lo mismo. Ya no manchamos las puertas con su sangre, sino bebemos su sangre de forma metafórica.